Hi everybody. Today let's have another practice lesson. Hoy vamos a tener otra clase más de práctica. And today let's practice some sentences using these words that we have already learned before. Hoy practicaremos hacer algunas oraciones utilizando estas palabras que ya hemos aprendido antes en alguna clase previa. So, as usually, como de costumbre, I will be asking you how to say something in English, okay? And you will take your time to think the answer before I write it down on the whiteboard. Así que como de costumbre yo voy a preguntarles cómo se dice alguna frase en inglés y ustedes van a tomar el tiempo para pensar cómo se dice esa frase y luego compararlo con la frase que escribiré yo en la pizarra, ¿ok? So, first of all, primero que nada, let's review these words. Vamos a repasar estas palabras. Usually es usualmente o generalmente o como de costumbre, ¿sí? Sometimes, a veces, ¿sí? Está formado de una palabra compuesta que es some, que es algunas, times, que es veces. Always, siempre. Never, it's the opposite, es el opuesto, que es nunca. Frequently, frecuentemente. Rarely es raramente. Almost, always, casi siempre. Y almost, never, casi nunca. Almost significa casi, ¿bien? Pueden formar la frase que quieran con almost, ¿ok? Well, as usually, como de costumbre, en realidad usually es de costumbre. As usually, agregándole la palabra as, decimos como de costumbre. As usually, in red, we have the word in English. Green, we have the phonetics in Spanish. And in black, we have the translation in Spanish, okay? Good. Now, I want you to tell me how to say. Normalmente voy a comer a ese restaurante. Normalmente vamos a decir voy a almorzar a ese restaurante, ¿sí? Normalmente o generalmente voy a almorzar a ese restaurante. Bien, lo voy a escribir aquí, pero ustedes vayan pensando cómo se dice. Normalmente voy a almorzar a ese restaurante. I usually go a almorzar, to have lunch, ¿sí? Recuerden que en inglés almorzar, desayunar, cenar, merendar, no existe ese verbo. Lo que sí existe es tomar el desayuno, tomar la cena, tomar el almuerzo, ¿verdad? Have lunch, que sería tomar el almuerzo o almorzar. I usually go to have lunch to that restaurant. Okay? I usually go to have lunch to that restaurant. Okay? Pero jamás voy a aquel otro restaurante, ¿sí? Pero jamás voy a aquel otro restaurante. So, how do we say that in English? Think how to say that in English. Pero jamás voy a almorzar a ese otro restaurante. Pero jamás. But I never. Pero yo jamás voy. But I never go to have lunch. To have lunch, si queremos decir voy a almorzar. Si queremos decir yo jamás voy a comer, decimos just to eat. En lugar de have lunch decimos to eat, ¿bien? Que es comer. A ese otro restaurante. To es a.
that, ese, other significa otro, y restaurant. Okay? But I never go to have lunch to that other restaurant. Right? Remember, in English, the structure for a sentence that is not a question, en inglés para cualquier oración que no sea una pregunta, the structure, la estructura es first the subject, right? And then, okay, the verb. Aquí comenzamos con but, porque claro, estas palabras pero, ¿verdad? Siempre comienzan cuando usamos la palabra pero, o sin embargo, o no obstante, todas estas palabras que son palabras que conectan las oraciones, siempre cuando corresponden van al comienzo de la oración, ¿sí? Así que eso no merita ninguna explicación. Otra cosa más, I never go to have lunch. Yo nunca voy a almorzar o a tomar el almuerzo. En este tipo de oraciones, el to puede obviarse. O sea, mientras que en español no podemos decir yo normalmente voy a almorzar, decimos voy a almorzar, ¿verdad? En inglés, sin embargo, se puede omitir aquí. Podemos decir I usually go have lunch to that restaurant, ¿ok? Good. También estas palabras, las palabras que indican una temporalidad, ¿verdad? Como siempre, nunca, a veces, de vez en cuando, ¿ok? Rara vez, raramente. Todas estas palabras que indican temporalidad, these temporal words, pueden ir aquí como... Son palabras especiales por esto, ¿no? Pueden ir entre el sujeto y el verbo o antes del sujeto, ¿verdad? Perdón, antes del sujeto no. Por ejemplo aquí, al comienzo de la oración, ¿sí? Podemos decir, usually I go to have lunch to that restaurant, ¿sí? Podemos decir usualmente o generalmente yo voy a comer a ese restaurante. O podemos decir yo generalmente voy a comer a ese restaurante, ¿verdad? En inglés también. Podemos decir usually al comienzo de la oración, I go to have lunch to that restaurant, o I usually go to have lunch to that restaurant, ¿ok? Recuerden que eso lo podemos hacer con estas palabras que indican temporalidad. Siempre, nunca, de vez en cuando, ¿ok? Usually, sometimes, always, never, etc. ¿Bien? Ok. Now, try to think, how do we say in English? ¿Cómo decimos en inglés? Nunca vayas a ese lugar. Nunca vayas a ese lugar. O sea, una oración imperativa, ¿sí? Vamos a utilizar nunca. Nunca vayas a ese lugar. So now, let me remind you this. Ahora déjenme recordarles esto. Let me remind you. Recordarles. The imperative tense in English is exactly the same as the infinitive. La conjugación del imperativo en inglés es idéntica al infinitivo, ¿bien? O sea, no necesitamos conjugar para el imperativo. Tomamos el verbo en infinitivo y ya lo usamos como un imperativo. Ahora vamos a ver. Nunca vayas a ese lugar, ¿verdad? So, how do we say that in English? Never go to that place. See? Oops. Place. Never go to that place. Nunca vayas a ese lugar. Y nunca vayas, aquí les dije que el imperativo en inglés es con el verbo en infinitivo. Go es el verbo ir en infinitivo. Así que el imperativo en inglés es muy fácil. También podemos decirlo de esta forma. Podemos decir simplemente